Amén, que Dios les bendiga mucho. Estamos de nuevo en la iglesia en casa porque la iglesia no se detiene. Hoy vamos a estar estudiando nuevamente el libro de los Romanos. Así que acompáñame en una oración para comenzar esta exposición de la palabra del Señor. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Te pido que hoy nos estés hablando, Señor. Te pido que tú estés hoy colocando tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nos transformes a tu imagen, Señor Jesús. Llénanos de tu presencia, Señor. Háblanos hoy, enséñanos tu verdad y bendice la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñame a uno de los versículos más famosos del libro de los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, aquí nosotros vemos uno de los grandes secretos, si pudiéramos decirlo, de tener una vida victoriosa. Y uno de los grandes secretos nos la está diciendo allá. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una vida que cumpla el propósito de Dios, que cumpla su plan eterno, una vida victoriosa en el Señor. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo logramos? Aquí nos lo está diciendo muy claramente. Y lo que Dios está diciendo es que Dios quiere que nuestra vida sea transformada, dice allí, que no nos amoldemos a las cosas de este mundo, sino que dejen que sean transformados en personas, las personas que Dios quiere. Eso se llama cumplir el propósito de Dios o tener una vida victoriosa. Ahora, para yo lograr ser esa persona transformada, victoriosa, dice allí que debo yo transformar mi manera de pensar. Y esa es una de las claves, o ese es el secreto más poderoso que vemos nosotros para que nuestra vida sea transformada. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y lo número 3, y yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, en el versículo 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Así que uno de los grandes secretos que estamos viendo acá para tener una vida victoriosa es renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Dice ahí que si uno se deja dominar por malos pensamientos, va hacia la muerte. Y dice allí el versículo 6 que si el Espíritu Santo le dirige a uno los pensamientos, uno va a tener una vida llena de paz y llena de vida, de vitalidad. Así que vemos nosotros el gran secreto de Dios para tener una vida victoriosa, cumplir el propósito de Dios en esta vida y tener esa vida transformada o realizada. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, la manera de pensar, y esto nos va a dar paz, nos va a dar vida y nos va a convertir en esas personas que Dios quiere que seamos. Ahora, vemos a veces que vienen los problemas. Estamos en este momento todavía con dificultades, algunos económicas. Ya estamos saliendo de esta cuarentena, ya podemos salir más. ¡Qué bendición! Podemos ya ir más a la tienda a comprar cosas, pero muchas cosas todavía no ocurren. Por ejemplo, nosotros todavía no podemos reunirnos como iglesia física, y eso es un poquito triste. Igual muchas personas de pronto están en alguna situación difícil. Así que uno dice, bueno, en una situación difícil, ¿cómo hago yo para controlar mis pensamientos? Porque de acuerdo a lo que yo piense, así va a ser mi vida. Los pensamientos de derrota me van a dejar a mí enlazados en la derrota y en el fracaso.
Los pensamientos de victoria me van a llevar a mí a esa vida de abundancia que Dios quiere. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para cambiar mis pensamientos? ¿Cómo hago yo? Porque la Biblia me está diciendo, sí, Señor, yo entiendo. Quiero que mi vida sea transformada. Quiero que mi vida sea victoriosa. Quiero que mi vida se llene de abundancia y que tú cumplas el propósito tuyo en mi vida. ¿Cómo hago para cambiar mis pensamientos? Entiendo que tengo que cambiar mi manera de pensar. Ahora, en esas circunstancias difíciles, cuando vienen las adversidades, la escasez y el dolor, a veces nos abruman los pensamientos de derrota. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú llegues a la tierra prometida y que guardes esos pensamientos. Solamente antes de decir cómo es que Dios nos muestra su plan en el libro de Romanos para llegar a esa vida de abundancia, lo primero que tenemos que saber allí es que todos vamos a pasar por momentos difíciles, no solamente por esta pandemia tremenda del COVID, que es muy abusivo y que se metió con todo el mundo, sino que Dios va a permitir que en este valle, dice la Biblia, de lágrimas, dice el Salmo 84, pasemos todos por dificultades y cosas que no habíamos pensado. Dificultades, algunas que vienen por nuestra propia culpa y por ser muy socotrocos, pero otras dificultades vienen y estamos haciendo las cosas bien. Estamos caminando con Dios, estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y de repente vienen las dificultades. Ahora, es normal de la vida que vengan las dificultades. Cuando tú lees en los cursos de restauración esto de los pensamientos, también hay otra clase que se llama el desierto y la tierra prometida. Y allí tú te das cuenta que sí o sí el pueblo de Israel tenía que pasar por el desierto. Así que el desierto, allí en el curso dice, es una estación obligatoria para todo creyente. Es una estación que todos tenemos que pasar. La escasez, la soledad o las dificultades, la penuria de la vida que significa el desierto. Y Dios los iba a pasar a ellos y los llevó por ese camino, y no los llevó por el camino corto, dice la Biblia, porque allí habían enemigos y soldados y ellos no estaban preparados para la guerra. Así que la Biblia dice en Éxodo que los llevó por el camino del desierto más largo. Pero mira una cosa, él cuando los llevó al desierto, los llevó a hacer fiesta y a adorar al Señor. Y esa es una de las claves que Dios tiene para darnos esa vida de abundancia. Así que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en cosas que nos ocurren sorprendentemente malas y decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un creyente, yo te estoy conociendo ahora. No sé si estás pasando por alguna situación, no conozco tu dificultad, pero lo que sí sé para ti y para mí es que el desierto, el dolor, la aflicción, la soledad es una estación para todos nosotros los creyentes. La Biblia también dice que para los incrédulos también van a venir dificultades y peores, pero nosotros estamos con el Señor. Así que no es de sorprendernos, pero el punto es qué hacer. Yo pienso que llegan 3 clases de pensamientos que nos mantienen en el desierto y en la escasez y en la penuria, y que no nos dejan alcanzar esa plenitud, esa vida abundante y esa tierra prometida. Hay pensamientos de derrota que nos mantienen en el desierto, y ya depende de mí si yo quiero quedarme a vivir en un desierto eterno, como les pasó a los israelitas. Primer pensamiento que generalmente lo deja uno en la derrota y que lo deja uno en la inmunda, así como le pasó a los israelitas que murieron en el desierto. O sea, pensamientos que llevan a la muerte. Dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6, pensamientos de la carne que llevan a la muerte. Y así como les pasó a los israelitas, primer pensamiento o clase de pensamientos que llevan a la muerte es sentirme víctima. Y cuando uno se siente víctima,
uno se queda víctima y se queda en la estación de estar mal, de la cárcel, se queda aprisionado allí hasta que aprendas a cambiar la manera de pensar para transformarte en esa persona que hereda la tierra prometida. Y yo estaba en el curso con nuestros matrimonios hermosos y llegamos a la lección número 7 en días pasados, bueno, ya en días bien pasados, pero me quedó sonando esa lección número 7 en el curso del desafío del amor. Y allí en el curso de matrimonios leíamos y aprendíamos entre todos que toda persona tiene como 2 habitaciones, dice allí. Hay una habitación que se llama la habitación de la admiración y hay otra habitación que se llama la habitación del desprecio. En la habitación de la admiración están todas las cualidades bonitas de tu esposo. Todas las cosas bonitas que ha hecho por ti. Los detalles, lo amable, lo inteligente y lo bien parecido que es el piscombre. ¡Qué bien! Y en la habitación del desprecio están todos los fracasos de ella o de él, los fracasos, las malas decisiones que ha tomado, todas sus debilidades, todas las palabras hirientes que te ha dicho, sus gritos y todas sus fallas. Y ahí están escritas en ese cuarto. Y el libro enseña que si uno se queda mirando mucho esa habitación y la visita mucho, es un frecuentador asiduo de esa habitación del menosprecio, se va a convertir uno en una persona amargada. Allí se queda uno reflexionando en todos los fracasos, todo lo que le sale mal, todo lo que me ha dicho, las palabras hirientes y feas que me ha dicho, sus debilidades, sus malos hábitos. Y lo que pasa en esa habitación es que allí se infectan esas heridas, se infectan de algo que se llama el resentimiento o la amargura. Y allí es donde se elaboran todas las municiones para la próxima pelea. Se afilan todos los cuchillos para las palabras más hirientes en la próxima discusión, porque estoy recordando y recordando todas las brutezas del otro y sus faltas y sus desprecios hacia mí. Y queda uno pensativo y también deprimido. Y dice uno, pero me conseguí el peor orangután de toda la ciudad. ¿Cómo fui yo de menso? ¿Cómo fui? Pero ¿cómo estaba de ciego? Allí es donde se fabrican todos los divorcios. Allí se desmoronan todos los hogares. Si yo permanezco en esa habitación, dice el libro ahí, cualquiera se desenamora. Cualquiera. Y es mi decisión quedarme yo en la derrota, quedarme yo en el desierto, quedarme yo de víctima por mis pensamientos de víctima y de juez también. Y empiezo a juzgar y a juzgar. Y van pasando los años y nunca voy a vivir ni en paz ni en alegría, ni lleno de vitalidad, ni voy a dar fruto. Ahí estaré secándome por estar viviendo en la habitación del menosprecio. Y bueno, ahí lo que dice el libro es que no es que uno niegue que exista esa habitación. O sea, como que uno sabe los defectos, los fracasos, las debilidades y las burradas que hace el otro. Pero el punto es que no decido vivir allá, ni decido visitar esa habitación. Decido ir más bien a la habitación de la admiración y ver las cosas buenas que tiene. Porque alguna cosa buena tendrá el sujeto, alguna, por algún lado. Y decido darle gracias a Dios por esas cosas buenas. Y eso me va a levantar. Y algún día Dios me va a llevar a ese buen puerto que se llama la tierra prometida, porque aprendí a cambiar mi manera de pensar. Es la clave de Dios, de cómo somos transformados, cambiando la manera de pensar para cumplir el propósito de Dios y que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios se haga en nuestra vida. Depende de mí, depende de cómo piense yo. Mentalidad de víctima número 1. La otra mentalidad, no solo de víctima, también es la mentalidad del desespero. El desespero es que uno dice, no me hagan esperar, no puedo esperar, quiero el cambio ya.
Y ese quiero cambió el ya. Le pasó a los israelitas en el desierto. Ya tenemos que llegar a la tierra prometida. No, qué horrible este desierto, este sol. No, este sofoco, esta hambre. No. Y ese desespero lo deja a usted allí en la tierra de la sequedad. Quiere decir eso que depende de cómo pensemos, mis quejas, porque dice la Biblia que la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. Mi desespero, mi orgullo, mi indisposición de las cosas me va a hacer que yo pueda de repente quedarme a vivir en un desierto y a morir allí, a perder la vida. Y ese es el poder, uno, de las palabras, pero también dos, de los pensamientos. Y sí, uno puede ser una persona desesperada y desesperar al otro, desesperar a los demás. Y la persona desesperada es gritona, la persona desesperada hiere a los demás, la persona desesperada es malgeniada, la persona desesperada también hasta se justifica. Y es difícil convivir con una persona desesperada, sí, pues desespera cualquiera, ella misma está que se tira por una ventana del desespero de ella misma. Entonces, el punto es que, bueno, yo creo que todos hemos llegado al Señor con un espíritu desesperadístico en algún área de nuestra vida. Y yo recuerdo en mi vida me angustiaba porque no sé si es que uno siempre que va manejando y tiene afán, por alguna razón uno tiene afán, pero siempre está la abuelita que maneja a 5 kilómetros por hora delante de uno y además va por toda la mitad y no deja como uno sobrepasarla y ahí va y uno, ay Dios mío. O uno es a veces muy bobo y le pega el pitonazo allí porque ya cambió el semáforo y no da, la buceta no quiere arrancar, le pega uno el pitonazo y apenas que escucha el pitonazo, ahí se queda más. Y no se queda por el semáforo, le queda como 3 semáforos allá. Entonces, ¿qué hacer? ¿Le ha pasado alguna vez? Una señora decía, no sé por qué siempre que voy de afán a comprar algo en el cajero, siempre está la cajera nueva que no sabe cómo operar bien y se demora 1 hora con el señor que además tiene un montón de monedas y es contando una por una y yo estoy allá que grito. Bueno, hasta que no cambiemos eso que hay por dentro, esa angustia existencial, yo creo que es esa arrogancia de que se haga mi voluntad ya, que no me hagan esperar, que yo soy importante. Hasta que yo no muera eso, no voy a llegar a esa tierra de abundancia. Y eso es una de las cosas muy claves. Tengo que aprender a cambiar mi manera de pensar. Pensamientos de desespero, es los pensamientos sí, el enemigo va a agrandar las cosas. Mire que el campo de la batalla espiritual es la mente. El enemigo lo que atacan son los pensamientos. Y él va a avivar las cosas malas. Pueda que sea una bobada, pero él las va a mostrar más grandes a ti. Más grande lo que dijo el esposo, que pudo haber sido una burrada. O alguien aquí de la iglesia, o el otro allá, el vecino, yo no sé quién, un jefe. Pero el enemigo se la aviva y se la agranda y usted puede entrar al cuarto del menosprecio allá otra vez y a recordar y eso es lo que hace el enemigo para que usted se desespere más y tenga más mal genio y tenga más rabia. Y es eso. A veces cuando estamos en las malas ocurre que el enemigo como que nos muestra que todos los demás están muy bien y que uno es el único que está mal. No sé si le ha pasado alguna vez que el otro sí tiene y vea que cómo le va de bien en su matrimonio, qué buen jefe tiene, ese cómo le va de bien y cómo le despagan más allá y yo soy el único aquí esclavizado y el enemigo es especialista en eso. ¿Para qué? Para desesperarlo, para encadenarlo y para que usted deje de confiar en Dios, deje de adorarlo y quede en esa cárcel forever, porque Él quiere su escasez, Él quiere que usted esté mal, Él quiere su ruina, Él quiere su amargura, que su matrimonio esté mal, que no disfrute a sus hijos, Él quiere que usted no tenga paz, que no duerma, Él quiere que usted esté mal de la salud. El enemigo quiere destruirlo, pero lo va a destruir así, él no puede tocarlo, el diablo no puede chuzarlo con el tenedor ese que dicen que tiene, porque no lo tiene tampoco. Es decir, que la única forma que el diablo puede a uno esclavizar
echarlo y sobarle a uno la vida, exponiendo esa clase de pensamientos. No tiene otra forma para que tú te quedes allí y te quedes hundiéndote. Porque ese es el punto con Dios. Y si a eso le unes la boca y hablas cosas, pues la abundancia del corazón hace que la boca hable. Y mira, todo un libro en la Biblia se escribió sobre las quejas, la murmuración y el hablar mal y el deplorar de la vida. Todo un libro de la Biblia enseña que una nación entera se quedó a vivir en la escasez y murieron en el desierto y en la pobreza. ¿Por qué? Por quejetas, por víctimas, por desesperados y número 3, por excusas y decir, es que yo soy así. Esa es la tercera clase a veces de pensamientos que tenemos, las excusas, decir es que la culpa no es mía, la culpa es de mi esposo, la culpa es del otro, la culpa es de mi jefe y la excusa siempre es que yo soy así, no puedo cambiar. Yo nací gritón, yo soy desesperado, yo soy peleón, que me aguanten así. Y uno dice, no, Dios mío, por favor, tenga misericordia este pisco. Pero la persona se excusa y dice, yo no puedo cambiar. Y en las malas uno como que, no sé, en las malas, en las dificultades, por ejemplo, se avivan los divorcios, en las malas dificultades económicas. Mi profesor de Derecho de Familia, el doctor Suárez, nos decía, muchachos, les digo que la principal causa de los divorcios, nos decía hace muchos años en la universidad, son las deudas. Y las deudas traen mucha crisis y presión al interior de los matrimonios. Y eras una de las autoridades a nivel nacional en cuanto a matrimonios y a divorcios, lo estaba diciendo. Y es cierto, la presión de la angustia económica lo hace a uno peleón, lo hace a uno malgeniado, lo hace a uno quedarse callado, lo castigo con el látigo del silencio, rompe uno relaciones, está uno bravo hasta con uno mismo y entonces uno empieza a excusarse, es que yo soy así, es que esto es muy duro para mí, es que estoy mal y entonces uno se refugia en que como las cosas van mal yo me tengo que sentir así mal y pelea uno con Dios y pelea uno con los demás y con uno mismo, se siente uno mal y mi hermano, no hay excusa. Frente a las situaciones difíciles, Dios quiere que hagamos algo. ¿Qué hacer para cambiar mis pensamientos? No sé. Bueno, lo primero que Dios dice, número 1, para poder llegar a esa tierra de abundancia y salir de esa derrota, escasez, ruina y tierra estéril, número 1, para cambiar mis pensamientos, yo tengo que aprender a adorar a Dios. Adorar, la alabanza a Dios. Me decía mi papá, cambia las cosas. Y hay una canción que dice, muros han caído, ejércitos vencidos, pueblos conquistados, es porque han cantado. Y dice allí, cántalo y tú lo verás, tú verás el poder de Dios. Y es cierto. Ahora, cuando yo leí Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que tenemos que renovar la manera de pensar, para que nos transformemos en esas personas nuevas que Dios quiere. Y así se va a hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en nuestra vida. Nos faltó leer el versículo 1. Leímos Romanos 12:2. Pero Romanos 12:1 dice que preséntense ustedes como un sacrificio vivo al Señor, agradable. En la Reina Valera dice, porque este es nuestro culto racional. Y aquí en esta versión viviente dice que la manera de yo presentarme como un sacrificio vivo al Señor es a través de mi adoración. Esta es la mejor adoración que yo le puedo dar al Señor. Así que, ¿cómo hago yo para cambiar mi manera de pensar? Versículo 2 de Romanos 12. Tengo que aprender a adorar y que este cuerpo sea un sacrificio de alabanza al Señor. Y tengo que hacerlo con mi corazón. Aprender a adorar a Dios hace que las cosas cambien. Lo que el diablo odia y no puede resistir es que alguien empiece a adorar a Dios en sus dificultades.
Pregúntale al rey David cómo el diablo se iba cuando él cantaba al Señor, y el rey Saúl era libre de esos demonios hasta de asesinato que venían a él, le daban angustia existencial. Pero la alabanza cambia las cosas. La alabanza liberta nuestra mente, hace que el demonio se vaya de nuestra casa, de nuestra vida, aún de nuestros hijos. La adoración. Y esto es la clave en la vida, que yo aprenda a adorar al Señor. Y esto tiene mucho que ver con dar mi sacrificio al Señor de alabanza. Adorar a Dios tiene que ver con 5 elementos. Primero tiene que ver con la capacidad de sorprenderme. Para poder alabar yo a Dios tengo que tener capacidad de sorpresa, sorprenderme de las maravillas de Dios, sorprenderme de las cosas bonitas que Él me da, sorprenderme de las cosas buenas, a veces sencillas de la vida. Número 2, la alabanza también tiene que ver con la capacidad de sentirme amado. Yo me siento amado de Dios. Número 3, la alabanza tiene que ver con dar gracias. Que yo tenga la capacidad de darle gracias al Creador, de ser humilde y de no pensar que todo Dios me lo debe a mí, sino que todo es un regalo y yo estoy agradecido. La alabanza tiene que ver, número 4, con estar alegre, con poder contentarme por esas cosas aún sencillas y bonitas que entiendo que Dios me regala y me da. Y número 5, la alabanza tiene que ver con reconocer a Dios como el autor de todas las cosas hermosas que yo tengo. Él es el autor y yo le reconozco a Él. Le doy sacrificio de alabanza. Le doy a Él. Vengo a su presencia con mi tributo de adoración. Y Él está esperando que cada día yo comience alabándolo al Señor. Mira que en Romanos nosotros leíamos la vez pasada los pasos hacia la catástrofe. El primer paso es dejar de glorificar a Dios. El primer paso para la catástrofe y para que el demonio coja nuestra mente y nos estruje metiéndonos en una cárcel de escasez, de angustia y de desespero, es de dejar de adorar a Dios. Yo recuerdo que una mamá alguna vez decía, yo a mis hijos les obligué a dar gracias, y si no podían decir 3 cosas bonitas de lo que le había pasado en el día, no les hacía comida y no les daba comida. Y cada uno, por eso cuando uno come, uno de chiquito, por lo menos el cristiano, aprende a dar gracias por los alimentos. Y no solo como un acto formal. Yo creo que le escuchaba a un psicólogo que no es cristiano ahora con esta pandemia, que la gente no puede dormir por la encerrona y el encerronamiento, y él decía, mire, un primer tip para poder dormir bien: piense en 5 cosas bonitas que usted ha recibido durante el día. Claro, el hombre no es cristiano y no entiende, pero esto es de la Biblia. Tú tienes, dice el Salmo 92, que es bueno alabarte, Señor, y cantar salmos a ti. Es bueno alabarlo. Declarar por la mañana la misericordia de Dios y por la noche que Dios ha sido fiel. Voy a declararlo. Voy a anunciar la misericordia de Dios en este día. Y en la noche cuando me duerma voy a anunciar que Dios ha sido fiel y Dios ha estado conmigo. Así que tengo que aprender a ir a ese cuarto del agradecimiento y decir, Señor, gracias, tengo vida, tengo cosas bonitas, tengo salud, tengo cosas sencillas, pero tan valiosas. Y eso, mire, decía este psicólogo, eso le da paz a usted para dormir. Y el punto con Dios es que si yo tengo una relación con Dios, mi relación con Dios comienza con adoración. Así tengo que entrar a la casa de Dios. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios de otra forma. No puedo entrar a la presencia de Señor, déme, ayúdeme, cámbiame a mi esposo, cámbiame a este hijo. Mire, ella que el que no me paga es muy marrano, no me ha pagado. Señor, ayuda, cámbialo a ese sujeto. No, yo tengo que entrar a Dios dándole gracias por lo que yo tengo ya y por la mucha abundancia que Dios me ha dado. Tengo que empezar a darle gracias. Dice la Biblia en el Salmo 100 que yo debo entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Así que es el agradecimiento. Yo pensaba que todo comienza con sorprenderme y tener la capacidad de sorpresa. Y pues te estaba pensando ahora con los exploradores que no nos hemos podido reunir, qué lástima, pero la idea con los exploradores es que ellos tengan capacidad de sorpresa y vean las maravillas de Dios. Y sí, uno se sorprende. Estaba pensando yo ahora, tomándome una
bueno, haciendo un emparedado de miel tan rica con una mantequilla de maní. Estaba comiéndomela y yo pensé que, porque se la compré a un chico acá que produce una miel exquisita, tenemos que publicitar la miel del chico acá, especialista en miel. Y yo pensaba, gracias Dios, mira cuántas abejitas trabajaron por mí. Eso es sentirme, me siento amado por Dios. Estas abejitas todas para producir este frasco de miel les tocó duro. Y estaba leyendo allí que en un segundo una abeja bate 200 veces las alas. Eso es sorprendente, sorprendente es. Hazlo tú, a ver si puedes. Mueve algo 200 veces en un segundo y a ver si es fácil. O sea, dice ahí, la abeja hace 12 viajes por día y en cada viaje visita de 50 flores en promedio. 50 flores, o sea, y hace eso 12 viajes. Y además de eso, ella cuando descansa se pega una siesta de 30 segundos. 30 segundos. Ya, descansé. Qué abeja tan veloz. Pero ¿cuántas abejas no intervinieron para traerme a mí? Porque lo hicieron fue para mí, para nadie más. Yo me la estoy tomando. O sea, eso es... Una chica decía, yo le doy gracias a Dios cada mañana por mi jugo de naranja. Esta naranja la hizo Dios para mí. Me la estoy comiendo yo. Gracias Dios. Tú me amas. Esa mañana que yo veo pintada de todos los colores, hermosa. Y ese sol que brilla en este llano hermoso, lo hizo Dios para mí. Esa pintura majestuosa de esas nubes rosadas y de colores naranja, las hizo Dios para mí. Dios pintó ese cuadro para mí. Dios me ama. Y eso es sentirme yo amado, pero también sorprendido de Dios. Y número 3, agradecido de Dios, porque valoro las cosas hermosas que Dios hace por mí. Esa es la primera forma de yo derrotar los pensamientos malvados que me dejan a mí en la zona de la escasez y del desierto. Y eso se trata, adorar al Señor. Lo número 2 que vemos nosotros, además de adorar al Señor, cuando leemos en Romanos capítulo 8 versículo 24, yo creo que ese es otro de los versículos más famosos de toda la Biblia. En Romanos 8, 28, y sabemos que, dice allá, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mire, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El propósito. Dios quiere cumplir el propósito suyo en nuestra vida. Pero dice allí que yo tengo que entender que todas las cosas me van a ayudar para bien. Aún las cosas malas que me ocurran en la vida están cooperando para mi bien. Por eso tengo que adorarlo. Así que lo número 2 que yo tengo que hacer, si tú te vas unos versiculitos antes a ese versículo 28, es decir, al versículo 26, tú te das cuenta que las cosas empiezan a cooperar para bien para mí si yo aprendo a gemir con el Espíritu. Y se llama gemir, dice allí, con sonidos indecibles, como no con palabras comprensibles. Cuando yo aprendo a llorar a Dios, cuando yo aprendo a colocar mis lágrimas en la redoma de Dios, cuando yo aprendo a gemir, como dicen los salmos, y que el Señor escuchará desde el cabo de la tierra mi clamor, Señor. Cuando mi corazón desmayare, yo clamaré desde el cabo de la tierra a ti, Señor. Llévame a la roca más alta que yo, Señor. Ayúdame, Dios. Y cuando yo aprendo a gemir, a llorar, pero también a orar en el Espíritu, Dios va a hacer que las cosas cooperen y se cumple ese pasaje del versículo 28. Y que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, conforme al propósito de Dios. Así que todas las cosas van a cumplir su buen propósito. No importa lo que esté ocurriendo. Aprendo yo a gemir a Dios. Aprendo yo a colocar mi llanto. Porque mira, puede que uno diga, no me puedo quejar de la situación, no me puedo quejar, no me está yendo nada bien, pero tengo que andar callado. Sí, eso es cierto, pero yo también tengo que expresar para sacar ese dolor. ¿Dónde lo voy a expresar? No se lo voy a expresar a mi esposa haciéndola sentir culpable o a la iglesia, pero yo se lo puedo expresar a Dios. Yo puedo ir ante Dios y llorar y decirle mi dolor. Y aprendo yo a
a gemir delante del trono de Dios. Y las cosas, el cielo empieza a hacer que las cosas empiecen a cooperar para bien. Y que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cumpla en medio de esa situación caótica. La voluntad de Dios se cumple. Y número 3, ¿cómo hago yo para salir de eso? Además de adorar y aprender a gemir. Número 3 se llama persistir en las cosas buenas, entendiendo que Dios me ama. Así las cosas no parezcan. Y acompáñame ahí al capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Y en el capítulo 8 de Romanos, allí dice más adelante: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Es el versículo 35. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Y yo quiero dejar ahí: ¿será que Dios no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? No sé cuál será la dificultad que puedas estar viviendo, pero yo te digo alguna. Por ejemplo, hay dificultades que vienen por nuestra propia culpa, pero hay otras que no. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Por ejemplo, estamos colocando nuestra vida en orden con Dios. Estamos ahora saliendo de la esclavitud económica, tratando de pagar las deudas y de salir de toda esa espiral de deudas que teníamos, y ahora estoy dándole a Dios lo que es de Él, siendo honrado con Dios y dando lo que es de Dios. Y tú puedes pensar: pero ahora no me está yendo bien. Y uno dice: no es justo, no lo entiendo. ¿Por qué no estoy saliendo de estas deudas? Yo escuchaba a una predicadora, ella es Joyce Meyer, seguramente la has escuchado, es muy famosa. Y ella tenía ese problema. Ella llevaba 6 años pagando las deudas. Llevaba con vestidos prestados y predicaba así. El carro muy malo, se varaba cada rato, así que le tocaba a alguien que le prestara el carro, y el carro tenía más de 20 y pico de años y no andaba mucho. Y ella, una vez alguien vino, un predicador, y le habló de todo lo que le fue de bien en sus viajes. Y ella, después de que el predicador se fue a su cuarto y se puso a llorar y decía: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo he tratado de hacer bien las cosas, he querido llevar un ministerio para tu gloria y no me sale nada bien. No he podido pagar las deudas, estoy pagando, dándote lo que es tuyo. Quiero con mi esposo sembrar en tu obra y todo, ¿por qué no me sale? Señor, no puede ser, no puede ser. Y ella se quedó allí un rato llorando, y ella cuenta que en un momento algo como que cambió en su mente. Y yo no sé si fue algo que Dios le dijo, pero ella dijo: bueno, Señor, no importa. Así nunca llegue a la tierra prometida, voy a seguir dándote lo que es tuyo y voy a seguir sirviendo en tu ministerio con alegría. No importa, Señor. Te voy a servir en las buenas o en las malas. Y dice ella: en ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo se rompió. Y desde ese momento Dios empezó a prosperarnos. El ministerio de Joyce Meyer es un ministerio ultra, hiper gigante, internacional. Ella prácticamente está en todo el mundo, ha bendecido a miles y a miles de personas. Y uno dice: bueno, todo comenzó cuando cambió ella su manera de pensar. De pensar que yo le doy a Dios para que Él me dé. No, yo le doy a Dios como adoración al Señor, sea lo que sea. No entiendo a veces lo que ocurre, y así no entienda lo que ocurre, así no lo comprenda, por qué pasan las cosas, así yo pienso: es muy duro lo que estoy pasando, o es doloroso. Yo decido adorar al Señor y decido seguir haciendo las cosas bien, porque sé que Dios me ama, y algún propósito va a tener Él con esta situación tan calamitosa y tan absurda. No lo entiendo, pero no dejaré de adorar al Señor. Mire, cuando Job recibió la noticia de que todo le había salido mal, hasta sus hijos murieron, los cultivos se perdieron, el ganado se lo robaron, todo fue destruido, todo quedó en la ruina. Dice en la Biblia que él, cuando escuchó esas noticias, él se echó aceite en la arena o polvo en la cabeza, tierra, se arrodilló en el suelo, se rasgó el vestido y empezó a adorar a Dios.
Eso es lo que hace que se cumpla el Salmo 112, ese versículo 8, que dice que el enemigo lo mirará y se irritará, se consumirá el diablo, le rechinarán los dientes y perecerá el enemigo. El deseo de los impíos perecerá. Eso no lo resiste el enemigo. El diablo allí no puede entender cómo alguien puede adorar a Dios, aún en las circunstancias difíciles de la vida. Y eso es verdadera adoración. Eso es lo que nos lleva a la abundancia finalmente. Lo que hace que el propósito de Dios se cumpla en uno. En Romanos capítulo 8, 28, dice aquí que todas estas cosas nos bendicen para bien. Dice, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, a los que hemos sido llamados por Dios. Así que no sé cuál será el propósito de Dios para tu vida. Si es hacerte multimillonario, qué bendición. Tienes un día que invitarnos a comer algo bien fino y elegante, pero de pronto no es ese. De pronto es que tengas un hogar en paz, unos hijos hermosos, que hagas cosas grandes para bendecir a mucha gente, que bendigas a los niños en esta ciudad, que pueda hacer luz a los jóvenes. Yo no sé cuál será el propósito, pero de algo estoy seguro. Si cambias la manera de pensar, Dios te va a llevar a esa tierra prometida. Darás mucho fruto sin importar las circunstancias. Y solo quiero terminar con lo siguiente. ¿Por qué a veces pasan situaciones difíciles? Bueno, muchas cosas pueden ocurrir. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, que estemos alegres cuando vengan las dificultades en la vida. Porque la prueba de las dificultades produce en nosotros algo. En la Reina Valera dice que produce paciencia o esa capacidad de resistencia. Y que eso nos hace a nosotros personas perfectas y cabales, que no les va a faltar nada en la vida. Es decir, en las dificultades Dios está formando cosas que tú no entiendes ni yo entiendo. Pero Dios está formando allí nobleza, humildad. Mira, está formando un carácter sólido en Dios. Por ejemplo, te está ayudando en tu fe. No podemos tener fe si todo lo tenemos. La fe se desarrolla cuando no tenemos las cosas. La fe se desarrolla cuando tenemos que creer en el Dios que resucita a los muertos y que llama a existencia lo que no existe. Y cuando creo que eso va a ocurrir, ahí es donde nace la fe. Así que la fe se desarrolla en las dificultades, en la escasez. Ahí es cuando va a salir, de allí va a salir un hombre visionario. Un hombre que puede ver más allá de las circunstancias o de lo que tiene frente a sus narices. Un hombre que puede ver la mano de Dios por encima de las circunstancias. Eso hace las dificultades, nos hace crecer, nos hace madurar. Forma en nosotros paciencia, quiere decir capacidad de resistencia ante la prueba. ¿Por qué? Bueno, las dificultades hacen que uno también aprenda a sostenerse en la mano de Dios. Así que no importa las circunstancias, aprendo a alegrarme con Dios, aprendo a conocer a Dios en las adversidades y aprendo a sostenerme en el invisible. Y cuando ya tenga abundancia, mi hermano, no voy a poner el corazón en nada de eso, porque ya sé que eso no sostiene mi vida. Ya sé que mi felicidad viene de Dios y que las cosas vienen y van. Las cosas materiales las tenemos y no las tenemos, no importa. Pero mi paz y mi gozo nunca cambiará, porque aprendí a conocer al autor de mi vida, al que sostiene mi vida y al que es la fuente de mi alegría. Pablo decía que él aprendió a estar contento. En Filipenses dice eso, en la escasez o en la abundancia. Por todo y en todo aprendió a estar contento y está preparado. Por eso él pudo ser un hombre de propósito en la vida. De pronto no fue multimillonario, pero cumplió el propósito de su vida. Mira cuánto influenció ese hombre al mundo, porque aprendió a alegrarse en las dificultades. Aprendió a adorar a Dios en medio de las prisiones. Cantó a Dios en las prisiones y la tierra tembló cuando un justo canta en las dificultades. Esto es lo que hace Dios. Dios bendice
al corazón adorador. La alabanza a Dios cambia las cosas, no importa las circunstancias. Y aprendo yo a ser paciente y paciente en medio de las pruebas. Quiere decir una persona que adora al Señor, cualquiera que sea la situación. Yo espero que Dios nos lleve a esa tierra prometida más pronto que tarde. Y que Dios nos dé mucha abundancia y que cumpla el propósito en mí. El Salmo 138, el versículo último del Salmo 138 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, Señor. Que el Señor cumpla su propósito en ti. Solo termino, estaba viendo un tráiler, no he visto la película, pero por ejemplo, un adorador. Estaba pensando adoradores. Juan Sebastián Bach, uno de los músicos que más ha influenciado toda la historia musical de nuestro mundo. Un hombre de Dios, creyente, un hijo de Dios. Perdió a su papá a los 9 años, pero él se mantuvo firme en la brecha. Escribió y tuvo su Biblia, anotó, desarrolló libros sobre la Biblia. Alguien dijo, él es un ministro de Dios, un hombre de Dios con un teclado. Fue más ministro que músico, pero es uno de los hombres que más ha influenciado en la música. Y estaba viendo el tráiler de una película ahora último, un músico moderno, Jeremy Camp, y una película muy bella. Al español se llama Mientras estés conmigo, pero en inglés es I Still Believe, que es como estoy creyendo, y de eso se trata. Un hombre de Dios que pasó por muchas dificultades, mucho dolor, y a pesar de que perdió a una de sus bebés, a su bebé, y mucho dolor en su vida, este hombre se convirtió en el cantante en este momento más famoso de todo Estados Unidos, por encima de Hilson y de todos. Jeremy Camp es el hombre más famoso, y él escribía en una de sus canciones, precisamente en la canción que lleva el título de la película, dice: no esperábamos sufrir, no esperábamos sentir dolor, pero si la bendición está allí en el valle del dolor, allí la esperaré al lado del río. Y de eso se trata. Yo no esperaba sufrir muchas cosas de esta vida, pero las paso con la mano de Dios, y aprendo a ser agradecido, aprendo a adorar, cualquiera que sea las circunstancias. Yo quiero orar por ti, y quiero que tú puedas levantarte en fe, y quiero que tú puedas decir: Señor, yo creo que todas las cosas están cooperando para el bien de mi vida. Creo que tú me amas, y creo que no me has dejado de amar por estas circunstancias difíciles. Creo que tú me vas a sacar abundancia y cumplirás en mí tu propósito bueno, agradable y perfecto. Cumplirás tu propósito en mi vida. Creo que tú estás obrando para bien en estas circunstancias. Y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te pido que tu Espíritu Santo sea dándonos un espíritu de adoración. Decido adorarte en medio de mi adversidad. Decido adorarte en medio del dolor. Y decido postrarme ante ti, como lo hizo Job, Señor, un día. Decido darte gloria, así no lo entienda, así no lo vea y así me duela. Decido darte honor, Señor, y yo anuncio y proclamo que el deseo de los impíos morirá, crujirá sus dientes, se desvanecerá, se retorcerá de dolor el diablo y caerá bajo mis pies. Pero yo adoraré a mi Señor y le honraré, cualquiera que sean las circunstancias. Te honraré, Señor, y te daré gloria, sea que llegue o no llegue a esa tierra de abundancia. Nací para adorarte, Dios, y te voy a adorar, Señor. Oh, la alabanza cambiará las cosas, echarás fuera demonios y veré tu gloria en mi vida, veré tu gloria. Dios mío, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Dios mío, aquí estoy, en el
el nombre de Jesús. Yo te quiero regalar el Salmo 43, que dice: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué estás angustiado todavía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Él es mi esperanza, Él es mi alabanza. Y dice allí el Salmo 43: envía, Señor, tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al altar de Dios, a la casa de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré, Señor, con arpa. Te alabaré a ti, Señor. Te alabaré. Mientras tenga yo una voz, te alabaré por siempre y para siempre. Dios mío y Rey mío, estoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.